en algo que, digamos, que pude identificar que estaba haciendo mal en mi trabajo, y es la reanimación en trauma. Solamente para resumirles, tuve la oportunidad de reanimar muchos pacientes, pero recuerdo uno que llegó a un hospital aquí en Bogotá cuando estaba tripulando ambulancias. Hice ese trabajo durante 10 años. En este momento estoy dedicado completamente a las universidades, a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y a la Universidad CES. Pero en ese momento llegó un paciente traído por la policía en una camioneta de ellos. El paciente tenía una única herida por arma cortopunzante en la región infraclavicular derecha. Cuando yo llego a ayudar a bajar al paciente, porque digamos que no vi que alguien estuviera como ayudando, entonces yo quise ayudar, me puse mis guantes y cuando yo vi, el paciente ya tenía las fases de que estaba en parada cardíaca, entonces yo empecé una reanimación como se me había enseñado, con compresiones torácicas, alguien trajo una camilla, lo montamos a la camilla, yo me subí encima de la camilla, fue digamos que algo así como peliculesco un poco, entramos a la sala de reanimación, yo continué dando mis compresiones, ahí llegó un médico, continuaban las compresiones hasta que se dio por fallecido el paciente. Una característica especial de ese caso es que al tiempo que yo daba las compresiones torácicas, salía sangre por la única herida que fue la causa de muerte de ese paciente, que lesionó la arteria braquial, no recuerdo si derecha o izquierda. Lo que sí recuerdo muy bien es que era una herida infraclavicular. Entonces, me hice muchos cuestionamientos. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué podríamos hacer mejor por los pacientes? De ahí sale esta presentación que se llama Más que Manos. ¿Qué es lo que podemos hacer por los pacientes más que ponerle las manos y hacerles compresiones torácicas? Ustedes entenderán que es un requisito para tripular ambulancia en el territorio nacional en Colombia, que se tenga el soporte vital básico y en algunos casos el soporte vital avanzado. Pues bien, lo que ustedes vieron que yo hice fue un soporte vital básico, pero es insuficiente y en este caso que yo les estoy planteando, no solo es insuficiente, sino que es letal para el paciente. O sea, lo que yo estaba haciendo iba en contravía de ayudar al paciente. Nosotros utilizamos una palabra, no sé si ustedes se familiaricen, la palabra que nosotros utilizamos es deleterio para el paciente, es malo para el paciente. Es posible que utilice esa palabra varias veces, entonces quiero que sepan que estoy refiriéndome a que es malo para el paciente, es deleterio para el paciente. Y como ustedes lo notan, cuando yo hacía las compresiones, yo estaba exsanguinando al paciente. Claro, el paciente ya había perdido la suficiente sangre como para estar en parada cardíaca, como para no tener pulsos. Pero las compresiones que yo hacía eran tan buenas y tan efectivas que lograban terminarle de sacar la poca sangre que al paciente le quedaba. Eh, De ahí, como les digo, parte una búsqueda grandísima de la bibliografía y gracias a Dios pude recopilar bastante. A ver, en esta presentación, saben, yo no la tengo, pero encontré muchísimos artículos científicos que hablan sobre la reanimación en trauma. O sea, esa pregunta que yo me hice de lo que podemos hacer mejor, ya se la habían hecho muchas personas, muchos paramédicos en muchas partes del mundo, paramédicos y médicos y urgenciólogos en sistemas de emergencia de Australia. Encontré bibliografía en Estados Unidos, encontré pues más o menos unos más de 50 artículos de reanimación en trauma. Eh, y digamos que todo eso sí se puede recopilar en un documento que está como al final, que del Consenso Europeo de Reanimación. Ellos recopilaron toda esa evidencia científica y dieron unas recomendaciones. Pues bien, yo les voy a hablar algo de eso y por último me voy a enfocar en la contención de los sangrados, que si quieren que les anticipe, eso obedece al 40% de los pacientes que fallecen por trauma. La principal causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardíaca. La segunda es el trauma. Y del trauma, el 40% de los que se mueren por trauma tienen un sangrado asociado. Y el siguiente, el restante, el grupo más grande, tienen trauma craneoencefálico, porque el trauma craneoencefálico, dentro del contexto del trauma, sí es la principal causa de muerte. Entonces, es bien importante el grupo de trauma. Quería decirles antes de avanzar que esta, no, esta presentación es una recopilación bibliográfica que no obedece a la posición, no necesariamente obedece a la posición
que tiene la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud con el programa de atención prehospitalaria, ni a la Universidad CES, ni a PMU Colombia, EDUMED y EMES, que son los centros autorizados por NAEM para los cursos que dictamos de PHTLS, AMLS, HDR, PITEP, bueno, entre muchos. Eh, es común, es frecuente que si ustedes ven redes sociales y a nosotros que nos gusta ver estos casos clínicos, que ustedes vean que un paciente que sea víctima de trauma lo reanimen con las manos. Eso es frecuente, eso pasa. Este video es en el SAMU de Brasil, esto es en Colombia, pero esto se ve en todas partes del mundo. O sea, realmente es muy frecuente pensar, es muy frecuente que se nos venga a la mente que cuando alguien no tiene pulso, tengamos que hacerle compresiones torácicas. Pero quiero que eso no se convierta en una lógica, sino quiero que nos cuestionemos, porque precisamente hay algo que podemos estar haciendo mejor. Y lo que yo considero como piedra angular, como piedra fundamental para entender esto, es que dividamos el trauma con una línea imaginaria en dos. Es que dividamos el paro de una manera imaginaria en dos. Cuando un paciente está en parada cardíaca por trauma, pueden pasar dos cosas. Que el problema sea circulatorio, arresto circulatorio, en inglés circulation arrest, o que el problema sea cardíaco, cardiac arrest, arresto cardíaco. Cuando es cardíaco, se comporta igual que un paciente que hace paro por un infarto o gol miocardio. Pero cuando es circulatorio es el mayor grupo de pacientes. De hecho, ustedes habrán visto esto y esto se enseña en el ACLS y en el BLS. Bueno, se enseña más en el ACLS. Las personas que hacen parada cardíaca por causas cardíacas, esas personas que no tienen pulso por causas cardíacas hacen ritmos desfibrilables, como este que ustedes ven acá. Mientras que los que tienen problemas circulatorios, el corazón puede estar latiendo, el corazón puede estarse moviendo y todavía el paciente no tener pulso, como ese paciente que yo les cuento. Ya ese paciente ya no tenía sangre que mover y como no tenía sangre, pues no podía hacer pulsos, pero el corazón hizo esto que ustedes ven acá hasta llegar a la sistolia, y la sistolia era un ritmo de muerte por el cual se dio por fallecido ese paciente. Diferente a esto que ustedes ven. Si ustedes tienen un paciente en parada cardíaca, como les digo, tiene las dos posibilidades. ¿Cómo es eso? Pues si ustedes lo analizan desde este punto de vista, que esto es un neumotórax de tensión, esto es un área de programa constante en el tórax, mira, tiene varias fracturas inclusive en el tórax, pues esto va a llenar de aire la pleura y la pleura va a desplazar el mediastino y el mediastino va a colapsar la aurícula derecha, y cuando colapse la aurícula derecha se va a detener la circulación porque no le va a entrar sangre a la aurícula para que pase al ventrículo. Luego el corazón va a seguir latiendo como ustedes ven acá, pero va a latir hasta morir, hasta que ya no se pueda perfundir por sí solo. Cosa muy diferente pasa en el paro cardíaco, en la parada cardíaca por causas cardíacas. Esto es lo frecuente que ustedes vean a alguien que se lleva las manos al pecho y caiga súbitamente, pero en el trauma pasa por algo que se llama conmotion, cardiac conmotion. Ya se los voy a decir cómo funciona en la siguiente diapositiva, si me permiten. Pero aquí claramente el corazón está en movimientos, está haciendo movimientos eh, de temblor, y en este otro caso está haciendo movimientos de contracción, los movimientos que son normales del corazón. Pero el problema es de circulación, miren acá el problema claramente es circulatorio. En cambio en este quiero que diferencien por el momento. Cuando esto se sucede, el corazón no está latiendo, claramente no está latiendo. Y entonces, ¿cómo se ve eh, el, la, el paro cardíaco cuando tiene causas cardíacas? Se ve de la siguiente manera. Esto que ustedes van a observar es un
trauma contuso en todo el centro del tórax. Ahí. Lo acabo de golpear, el paciente da 2 pasos y luego pierde el tono postural y luego cae, y cuando ustedes van a ver, este paciente ya no tiene pulso. Ahí ya no tiene pulso. Germán, ¿Y qué fue lo que pasó? Germán, no sé si la Sí. presentación se pausó, Sí, Pasó es que pasó algo. Germán, Germán, no se está viendo la imagen que estás mostrando. Con Germán, en el centro Germán, del tórax, como el que se va a volver suficiente para parar un corazón. Viendo solo que no estaba haciendo varadero. Se la devolvió con tal fuerza que la tabla golpeó. Nosotros estamos muy retirados de la recuperar. Este paciente que ustedes ven está fibrilando a derecha de las pantallas. Entonces este paciente no se ve bien la pantalla. Hola. Germán. Tal vez ahí ya recuperó. Sí, ya recuperó. Eso, vuelve a presentar. Yo los escucho. Vuelve a presentar, sí, vuelve a presentar porque se nos quedó congelada la imagen, no vimos el video que mostraste. Ah, vale. Entonces, dale. El video, lo que yo les estaba mostrando, ya debe estar cargando en este momento. Se demora unos segundos. Mano, tú ves ahí pantalla. Pero lo que yo les estoy mostrando es un trauma contuso en el tórax de un karateca que le pega en el centro del tórax. No, Germán, todavía no ha cargado. Es un golpe seco. O sea, él golpea con el puño y se devuelve seco. Y apenas todavía. Germán. Debe estar cargando, pero se los voy a describir mientras que va cargando. Da dos. Sí, yo te escucho. Ya está cargando. Ahí debería. Ahí tenemos pantalla. Sí. ¿Listo? No se preocupe. Reproduce el video. A ver. Está pausado. No se preocupen por la imagen que yo, al igual, se las acabé de escribir y describí un caso clínico que me pasó. Esta situación. Germán, hay mucha interferencia. No solamente pasa por trauma entendiendo muy bien. En el tórax, sino que si alguien se ve expuesto a un rayo por el audio, yo voy a continuar, ya voy a pasar a la siguiente diapositiva y se va a mejorar la acción. De la misma forma que el rayo hace que una... difícil. Vayan a ver si intento hacer algo para tener mejor señal. Espérenme, doblo el ancho de banda a ver si puedo doblarlo. Me dicen, ahí tal vez ya me escucho mejor. Sí, se escucha mejor, ahí lo está escuchando mejor. Listo, y ahí ya estoy doblando el ancho de banda, entonces creo que se va a mejorar muchísimo. Listo. Vale. Entonces, les decía, en el contexto del trauma, hay personas en el contexto del trauma, pero no son el gran grupo de pacientes circulatorio. Acá, como les digo, es arresto cardíaco. Ay, el sistema se detuvo. ¿Ustedes me están escuchando?
Sí, señor, yo Apenas te se recupera el escucho. audio, pero ya se está escuchando bien. Vale, sí, es que me salió un aviso que decía que se detuvo el sistema, entonces algo se detuvo en mi computadora que no sé qué fue. No, pero ya se le está escuchando muy bien. Vale. El gran grupo de pacientes realmente el problema de que no va a decir arresto circulatorio. Este sí es el gran grupo de pacientes. Y de esto ustedes habrán escuchado por las H's y las T's. Mucho de eso que está ahí es de las H's y las T's. Nosotros nos vamos a concentrar en las hemorragias que son exsanguinantes. Este lo ustedes ven acá, tal vez lo conozcan por un curso que se llama Stop the Bleed. En ese curso enseñamos la contención básica de los sangrados. Si ustedes ven acá los pasos, es primero haga una presión directa. Segundo, si tiene un agujero grande el paciente, si la herida es cavitada, entonces intente empaquetarla. Si alguna de estas medidas fracasa, utilice el torniquete. El torniquete está, digamos que, estudiado desde hace muchos años, pero desde el año 2015, esto que no se ve muy bien acá, que se llama el American College of Surgeons, que es el papá del curso de PHTLS, del curso del ATLS, ellos describieron que esta es la secuencia correcta para que se haga en el ámbito civil y es lo mejor, lo que beneficia a los pacientes que mueren por sangrados. Entonces es aquí en donde nos vamos a detener y vamos a ver así como por encima otras de las formas por las cuales podemos revertir a los pacientes que hacen muerte, que hacen parada cardíaca, que pierden los pulsos por causas traumáticas. La hipoxia está dentro de una de ellas y por eso estos pacientes son candidatos a utilizar dispositivos que tengan dispositivos que consideremos como eh, vía aéreas avanzadas. En la B, algo que podemos revertir es el neumotórax a tensión y también se puede reducir el taponamiento cardíaco. Se podría revertir el taponamiento cardíaco, solo que esto es una aventura a la cual no los invito a que se lancen si no están guiados por un ecógrafo. Esa es una aventura que puede llegar a matar al paciente. Entonces, no tiene mucha evidencia científica si se hace a ciegas y eso es lo que pasa en la mayor parte de las ambulancias de atención hospitalaria. Yo no he visto una ambulancia que tenga un ecógrafo, la verdad no la he visto en Colombia. Es posible que en otros países la hayan, pero yo acá no la he visto. Entonces, es posible que si su paciente hace parada cardíaca por esta causa, usted no pueda recuperarlo y el paciente termine en asistolia y la muerte. Las fracturas plásticas son las más olvidadas porque nosotros estamos muy acostumbrados a inmovilizar el cuello y no inmovilizar la pelvis. Y es una vaina paradójica, porque hoy en día sabemos que inmovilizar el cuello puede matar a un ser humano, puede matarlo, llevarlo a la muerte. Por eso es que hay que escoger a los pacientes para inmovilizarles el cuello. Mientras que inmovilizar la pelvis no mata a nadie. Entonces hemos estado enseñando las cosas de forma contraria, porque hemos estado enseñando, inmovilice el cuello a todos, y si tiene duda, inmovilice. Si no tiene un collar, improvise un collar, inmovilícelo. Pero, ¿qué hemos estado enseñando por la pelvis? Cuando la pelvis sí tiene una alta incidencia de que es mortal. Entonces, aquí está una gran olvidada, y miren que esto es circulatorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos llegar a impactar a los pacientes con algunas medidas que podrían ser sencillas. Esta no es sencilla, pero podemos impactar la sobriedad de los pacientes. Cuando ustedes ven esto que yo les estoy proponiendo, este XABCD, esto es lo que yo quisiera que ustedes hicieran. O sea, cuando estamos hablando del ambiente prehospitalario, estamos hablando de un ambiente austero, estamos hablando de un ambiente no controlado en donde no hay muchos recursos. Si usted tuviera 2 o 3 ambulancias y estuvieran respondiendo 5 o 7 personas a una parada cardíaca, entonces usted sí podría poner a alguien a que hiciera compresiones torácicas mientras que usted confirma si el ritmo es o el ritmo no es desfibrilable, o sea, si es un arresto cardíaco o es un arresto circulatorio. Pero no es lo frecuente. En la atención prehospitalaria lo que tenemos que establecer se llaman prioridades. Y las prioridades están enmarcadas acá, miren. Control de las hemorragias exsanguinantes es la primera y está arriba porque, como les digo, representa el 40% de los pacientes que podemos revertir por trauma. Lo que yo les voy a hablar a continuación es lo básico, pero se requieren cursos un poco más avanzados que toman más tiempo, más que esta charla, como son el curso de HTLS
o invito a las personas que quieran estudiar tecnología en atención prehospitalaria, lo pueden hacer. Hay 11 universidades en toda Colombia en donde pueden estudiar y en donde enseñamos unas técnicas avanzadas para detener sangrados como el infraclavicular que yo les dije que llevó la muerte del paciente, muchas otras técnicas que han demostrado tener eficiencia en el control de sangrados. Por el momento vamos a pasar de aquí, vamos a pasar acá a esta parte. Entonces escapemos acá, hacemos a... Ah, mentiras, me toca detener acá para poder pasar a otra. En este momento puse a cargar otra pantalla y mientras que carga, lo que ustedes van a ver es el curso Stop the Bleed. Las personas que somos instructores del curso de PHTLS automáticamente somos instructores de este curso que se llama Stop the Bleed. En este curso enseñamos, este curso es una realización gracias al consenso de Hartford, que recopiló toda la evidencia científica para hacer algo que se llama revisión sistemática, que en la pirámide del conocimiento es la que tiene el estándar más alto para dar una recomendación científica como la que vamos a hablar. Estaba compuesto por el Comité de Trauma y por NAEM, National Association of Emergency Medical Technicians, con el The Combat on Tactical Combat y Casualty Card. Y no les voy a avanzar, digamos, muy rápido. Este es un curso que se da como en unas 2 horas. Tiene una parte teórica, tiene una parte práctica. Voy a hablar solamente de la parte teórica. Y lo primero que vamos a hacer es identificar la fuente del sangrado y luego buscar con estas herramientas, intentar detenerlo. Recuerden que este es el curso básico. Lo avanzado va a tomarnos un poco más de tiempo para elaborarlo. Siempre la bioseguridad va a ser una prioridad. Seguridad de la escena y bioseguridad. Nos proponen una ABC como para hacer un ordenamiento en donde la A es alertar, en donde la B es buscar el sangrado y en donde la C es hacer compresiones. Van a notar más adelante que la C se vuelve otra C, o sea, es como si fuera una A, B, C, C, más o menos. La A, yo estoy seguro que ustedes conocen cómo funcionan los sistemas de emergencia, pero en Colombia no es 911, sino es la línea del 123. En la B, siempre me preguntan las personas cuando doy este curso que si se puede cortar ropa. Mientras que el paciente esté despierto, pídale el consentimiento para cortar su ropa. Pero si el paciente está inconsciente, significa que tiene una enfermedad que es catastrófica y va a ser necesario que le corte la ropa o que busque el sangrado sin necesidad de pedirle un permiso que sea explícito, sino que se considere implícito en la necesidad que tiene el paciente. Busque el sangrado y intente dividirlo en estos 3 ejes para determinar qué tan grave es. Si el sangrado es continuo, o sea, si está activo, porque los sangrados se pueden detener por sí solos, ser autolimitados. Si el sangrado tiene un gran volumen, quiero decir, si ha dejado un charco o si ha empapado la ropa del paciente. Y acá está lo del acúmulo de sangre, o sea, el charco. Si el paciente cumple con esas condiciones de que el sangrado esté activo, de que haya dejado un charco o haya empapado la ropa, entonces vamos a considerar que ese sangrado es un sangrado grave, catastrófico y que requiere de una intervención necesaria. Yo creo que eso cabe en la lógica de cualquier ser humano. De hecho, les voy a mostrar al final unas imágenes de cómo las personas se han intentado detener sangrados con las cosas que tienen a la mano. Y recuerden que la ropa puede ocultar sangrados que amenazan la vida. Vamos a dividir los sangrados por grupos. De las extremidades, que son estos azules que ustedes ven. De las uniones, que son estos verdes que están ahí, que son cuello, axilas e ingle. Y del torso. Hoy nos vamos a dirigir hacia los que se encuentran en las extremidades, porque los que tienen que ver con las uniones y los que tienen que ver con el torso van a requerir de un conocimiento un poco más avanzado y también de unas herramientas que algunas las tenemos en las ambulancias y otras se requieren tener en un servicio de urgencias e inclusive en una sala de cirugías. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Me quiere hacer alguna pregunta? ¿Continúo o me quieren hacer alguna pregunta? ¿Podemos, por favor, cerrar el micrófono que se encuentra abierto? Gracias.
Una vez identificada la fuente del sangrado y que sepamos que ese sangrado compromete la vida, entonces la gran mayoría de los sangrados los vamos a poder detener con la presión directa. Y de la presión directa, que en la C le decimos compresión-presión, entonces muchas personas lo han, digamos que, tergiversado la situación. Han enseñado que la presión se puede hacer indirecta o que se puede hacer elevando la extremidad y eso no tiene evidencia científica. Noten en este video, y yo espero que se pueda observar bien el video, cómo se debería hacer una presión adecuada. Este curso está diseñado para la comunidad, por eso esta persona no tiene guantes y lo que va a usar es un pedazo de tela. Obviamente, si usted trabaja en una ambulancia o si usted es personal de un organismo de socorro, pues usted utiliza sus elementos de bioseguridad. Miren cómo es la compresión. Asocien esto a lo que se ha enseñado en BLS de hacer compresiones torácicas. Miren, los correctos, noten cómo ella pone su peso sobre el lugar, la fuente del sangrado. Entonces, eso es lo que queremos enseñar y tal vez es donde no hemos hecho el énfasis. Como les digo, si lo hacemos bien, la mayor parte de sangrados se van a detener con esta técnica, pero habrán sangrados que se hagan con armas de fuego, armas cortopunzantes, que sean muy difíciles de detener porque el vaso sanguíneo que está produciendo el sangrado se encuentra muy profundo. Entonces, cuando usted le pone la mano encima, pues eso no lo detiene. Para esos sangrados que tienen heridas profundas, cavitadas, se recomienda el empaquetamiento. Se le enseña a las personas que si alguna de estas dos medidas fracasa, entonces tiene que pasar al siguiente paso, que es el empaquetamiento. Acá hay una aclaración. El empaquetamiento es algo que solamente se puede realizar en las extremidades. No se recomienda, el American College of Surgeons no recomienda empaquetar cuellos, axila, ingle o torso. No se recomienda. No hay evidencia científica que funcione y puede ser deleterio para los pacientes. Cuando una de estas medidas fracasa, qué pena, otra aclaración. Si tiene que hacer presión directa, como la que acabamos de ver, tiene que mantenerla durante 10 minutos para que sea efectiva. Si esa medida fracasa, quiero decir, empapa la compresa que usted está utilizando, entonces tiene que pasar a torniquete. Eso a su vez rompe otro mito. El mito es que nos enseñaron por muchos años, en organismos de socorro, nos enseñaron que si una compresa se empapaba, usted debería poner otra compresa encima. Pues bien, eso ya no lo enseñamos, eso ya no lo utilizamos, porque eso lo que significa es que esa medida fracasó. Y te permite poner otra compresa encima y luego otra compresa y luego otra compresa y luego otra compresa, usted está dejando de hacer algo que sí pueda detener ese sangrado. En consecuencia, cuando una sola compresa, un solo pedazo de tela grueso que usted esté haciendo, lo esté utilizando para detener el sangrado, se empapa de sangre, usted tiene que pensar en empaquetar o torniquear al paciente. Torniquete. Entonces el torniquete es algo que tal vez ustedes hayan visto, escuchado por ahí, pero se tiene que poner de 3 a 5 centímetros por encima de la herida, del sitio de la lesión. No se puede poner sobre las articulaciones, ni sobre el codo, ni sobre la rodilla. Solamente está indicado en las articulaciones, solamente está indicado en las extremidades. No se puede poner torniquete en el cuello, no se puede poner torniquete, digamos que en otra parte del cuerpo, solamente en estos sitios que son las extremidades, pero ahí hay gran parte de pacientes que se van a beneficiar. Si ustedes ven, ya me va a salir de lo del tema del curso. Pero me tengo que dejar de compartir la de tema. La que escuchan de fondo es mi hija que tiene 3 añitos. Entonces, ella no va a parar de hablar. Por el hecho de que nosotros estemos hablando acá, ella no va a parar de hablar allá. Tenemos esto por acá y mostramos esto acá. En este momento estoy cargando mi pantalla para mostrarles una imagen que ocurrió en los años 80. Esta foto fue tomada en los años 80 en Ciudad de México. Me avisan cuando ya se esté observando. Lo que ustedes están viendo es una foto, claramente es muy vieja, es por la ropa y los carros se puede ver, pero es algo icónico de algo que enseñamos y hicimos durante muchos años. Lo que enseñamos y hicimos durante muchos años es hacer A, B, C, D. Entonces, este paramédico que en este momento está canalizando, probablemente llegó a la escena y encontró un paciente que estaba con la vía aérea permeable y que estaba respirando. Vamos a imaginar que le puso o no le puso oxígeno para A y B. Y en la C
decidió canalizar. Esto que ustedes ven es un frasco de vidrio. En esa época se utilizaban frascos de vidrio con equipos de macrogoteo. Y miren lo que está haciendo este paramédico. Le está metiendo líquidos por acá, cristaloides, y por acá se está saliendo la sangre. Si ustedes notan, esto sería equivalente a coger este carro y sacarle el aceite por un lado y meterle agua por el otro. A los que tienen vehículo, esto es apenas lógico. No hay un carro que aguante a punta de agua. Se va a quemar el motor. Y lo mismo le va a pasar a este ser humano. Este ser humano, en algún momento, el motor, que es el corazón, va a fallar. Porque los líquidos que nosotros enviamos en el ámbito prehospitalario no son suficientes para transportar oxígeno. No sirven para transportar oxígeno. Y no solo no sirven, sino que solamente el 30% de este se queda en el espacio intravascular durante los 30 primeros minutos. Realmente es ineficiente. Si ustedes dicen, bueno, pues pongámosle sangre. No, señores, hay personas que realizan eventos adversos a la administración de compuestos sanguíneos. Entonces, realmente no hay nada mejor para el paciente que su propia sangre. Es por eso que PHTLS tiene una mnemotecnia, un aforismo que dice, cada eritrocito cuenta. Entonces, si cada eritrocito cuenta, es por eso que la prioridad aquí es detener el sangrado. Noten una situación. En la secuencia, lo primero que tendríamos que hacer es una presión directa, ¿verdad? Pues la presión directa aquí puede que sea ineficaz porque hay un hueso acá saliéndose y el hueso termina en punta. Entonces va a ser muy difícil que usted en estas condiciones pueda realizar una presión que detenga el sangrado. Entonces usted puede iniciar haciendo presión directa, pero de inmediato tiene que estar pensando en cómo hacer un torniquete. Y va a necesitar pensar en eso porque va a ser el siguiente paso cuando esa medida fracase. Les voy a mostrar otras imágenes. Este paciente es claramente en Bogotá, hay un SITP. Noten aquí como alguien intentó detener esta hemorragia con un cinturón. Pues bueno, el cinturón no cumple con el principio de un torniquete. Y no cumple con el principio de un torniquete porque no hay una barra de torno que esté girando. Y las personas que hemos visto y que hemos utilizado un torniquete, sabemos que la presión que ejerce un torniquete es muy fuerte. O sea, usted con una correa, por más fuerza que le haga, usted no hace el mismo efecto que hace un torniquete. Entonces, al finalizar esta charla, vamos a dejar dos cosas en claro. Cómo hacer un torniquete con elementos que tengamos a la mano, cómo improvisar un torniquete. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a dejar claro que dar soporte vital es diferente a inmovilizar. Los cursos que enseñan a inmovilizar a los pacientes no deberían llamarse atención prehospitalaria y no deberían llamarse a primeros auxilios. Un primer auxilio, como su nombre lo dice, es el que puede llegar a impactar la sobrevida del paciente, es el que puede llegar a ayudar a un paciente. Inmovilizar es diferente a dar soporte vital. Dar soporte vital tiene que ver con X, A, B, C, D. Y no existe ninguna evidencia científica que inmovilizar por sí solo intervenga en la sobrevida de los pacientes. O sea, usted inmoviliza a todos los pacientes que lo hacemos, claro que lo hacemos, solo que tenemos que establecer prioridades y no es la prioridad. Hay que hacerlo probablemente para subirlo a la ambulancia, hay que hacerlo probablemente para sacarlo de un espacio confinado, hay que hacerlo para sacarlo de un segundo piso de una casa, hay que hacerlo para muchas cosas, pero las prioridades tienen que estar dadas porque primero hay que darle un soporte vital al paciente, luego sí inmovilizarlo, que eso es otra cosa diferente, para poderlo sacar o para poderlo movilizar al paciente. Pero la inmovilización por sí sola no ha demostrado que intervenga en la sobrevida de ningún paciente en ninguna parte del mundo, en ningún estudio, en ningún momento de la historia. Volviendo acá al tema, esta es una imagen, pero de esto hablo en un curso que se llama Juncker Tourniquet. En esta pirámide, que es una pirámide del conocimiento, lo que está arriba se llama revisión sistemática, metaanálisis, ensayo clínico aleatorizado. Esto fue lo que se analizó para dar la recomendación que ustedes acabaron de ver de cómo se controlan los sangrados. En estudios que inclusive intervinieron 9.000, 10.000 pacientes. Si usted suma todos esos estudios, pueden ser más de 15.000 pacientes en donde se utilizaron las técnicas que ustedes vieron anteriormente. La imagen fue tomada a la entrada de Bogotá, un municipio que creo que se llama Cota, no recuerdo bien el nombre,
Si ustedes ven, aquí no hay profesionales de la salud, todos ellos nadie utiliza guantes de látex, o sea, si ustedes alcanzan a notar, son personas que vieron lo que ocurrió. No sé cómo, carajos, este ser humano, este hombre joven, se amputó el pie. Acá no está la extremidad. Pero sí noten lo exsanguinante que está realizando, que se está sucediendo del trauma. Esta persona está intentando contener la hemorragia con un pedazo de camisa y está haciendo una presión que probablemente no la esté haciendo con toda la fuerza necesaria. Y esta persona está intentando improvisar un torniquete con su correa. Luego, ambas podrían ser ineficaces. Y es de ahí de donde nace la idea de enseñar a las personas a improvisar un torniquete. Aclaro, el torniquete es un requisito de habilitación para las ambulancias básicas y medicalizadas en Colombia. Si alguien me está escuchando en otro país, por favor revise su normativa. Lo que vamos a aprender a continuación en estos siguientes 15 minutos es a cómo improvisar un torniquete. Tengo que dar una referencia bibliográfica porque sería muy irresponsable de mi parte que yo enseñara algo que yo me haya inventado. Si yo me lo inventé, pues probablemente tendría mi nombre como una marca registrada, pero lo que yo les voy a enseñar a continuación ya se lo inventó alguien. Ustedes habrán escuchado de la Academic Association of Orthopedic Surgeons. Eso en español traduce la Academia Americana de Ortopedistas, de Cirujanos Ortopedistas. Tal vez lo conozcan más con las siglas de AAOS. AAOS tiene un curso que se llama Primeros Auxilios en Lugares Remotos. Ellos fueron las personas que estudiaron cómo se podía improvisar un torniquete con elementos que se tuvieran a la mano. Y de esa referencia bibliográfica es de donde sale esto que yo les voy a enseñar a continuación. Mientras que alisto los elementos por los cuales les voy a enseñar, quisiera que por favor abriéramos un espacio para las preguntas. Mientras que ya listo los elementos. Preguntas y más preguntas. Porfa, ¿me ayudas a recopilar las preguntas mientras que yo traigo unos elementos y ya vuelvo? Sí, yo voy a estar acá pendiente de las preguntas y te las leo cuando regreses. ¿Preguntas? ¿Ustedes me están escuchando? Cuando nadie pregunta, algo raro pasa. Germán, Sí, señores, estamos escuchando fuerte y claro, claro que sí. ¿Y las preguntas? ¿Qué pasó con las Pero preguntas? al parecer no hay preguntas. Chicos, ¿alguna pregunta, algún No aporte? lo puedo creer. ¿Qué tal yo les hubiera dicho que le pusieran un torniquete en el cuello al paciente? O sea, ¿no hay preguntas? ¿Y qué pasa si le aprieto muy fuerte el torniquete en el cuello al paciente? No, pues, no, donde autoricen la eutanasia nos va a ir muy bien trabajando. De verdad, preguntas. Si alguien escribió en el chat, yo no estoy leyendo el chat porque yo estoy viendo otra cosa. Entonces. No, Germán, Germán, continuemos. tengo una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Gracias, Gabriel. Referente al torniquete, en el último PHTLS había leído que se hace axilar e inguinal, más no de la herida hacia arriba de 7 a 10 centímetros. ¿Ese es cuál? Creo que te leíste el PHTLS que no era, porque existe el PHTLS este que tú ves acá y hay uno que es el PHTLS militar. El PHTLS militar sí dice que se debe poner lo más proximal posible. La palabra proximal en español traduce lo más cerca a las articulaciones, que en este caso es axila e ingle. No voy a mostrar mi ingle. Entonces, para los militares es diferente, pero te voy a decir una cosa.
Para los Sí, militares la principal causa de muerte es la exsanguinación. Entonces, si de alguien hemos aprendido a hacer esto que yo les voy a enseñar es de los militares. Claro, hay estudios también en el IMS de Chicago, hay estudio en población civil, o sea, realmente tenemos una evidencia científica bien amplia. Y de ahí sale la secuencia que ustedes acabaron de ver. Para nosotros, los civiles, la principal medida es la presión directa, sí, pero para los militares es el torniquete. Si usted le está dictando este curso y tal vez un militar le quiere contradecir, no entre en discusión. Solo dígale, para los militares es una cosa diferente al ámbito civil. No intente entrar en esa controversia. Tal vez sea para él muy difícil que alguien le enseñe algo contrario a lo que alguien ya le enseñó. En lo que sí tenemos que converger es en que el torniquete salva vidas y el torniquete no es el demonio. Esto que estoy mostrando aquí salva vidas. Esto es un torniquete de marca Gato. Lo compré por Wish. En realidad no es mío, es de la universidad para la cual trabajo, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ha adquirido ese torniquete y este torniquete, este que tengo en mi mano derecha es de la marca Sam. Y esto que tengo en mi mano derecha puede valer unos 200 a 300.000 pesos colombianos. Y esto sí es muy económico. Esto sí. Y ustedes pensarán que esto es muy malo, ¿no? Quiero decirles que con esto se lo he puesto más o menos a unos 50 estudiantes del programa de atención hospitalaria de la FUC Perdón, qué y no se ha pena. roto. Sí, pregunta. ¿Será que usted de pronto nos podría dar una pequeña demostración de cómo se utiliza el torniquete? Aclarando que yo no vendo torniquetes, no vendo torniquetes, pero les voy a mostrar Claro. las partes, voy a mostrar las partes del torniquete y me lo voy a poner, o sea, voy a enseñar lo que tú quieres saber para que sepamos cómo improvisarlo. O sea, la improvisación, improvisar es una palabra muy mala, es una palabra tal vez muy colombiana, eso suena feísimo, ¿no? Si quieren pónganle otro nombre, pero lo que vamos a hacer es obedecer al principio de cómo funciona un torniquete. Y un torniquete funciona gracias a varias cosas. A que tiene una circunferencia, o sea que la presión la hace en todo el sitio, en todo el brazo, en toda la extremidad. Tiene que obedecer a ese principio. Porque si usted no logra colapsar todos los vasos sanguíneos, pues el sangrado va a continuar activo. Entonces, digamos que eso tiene lógica viéndolo desde ese punto de vista. Otra cosa es que, una parte que tiene esto es que tiene una cinta de sujeción. Uno de colombiano piensa que esto es un velcro, esto no es un velcro. Los velcros tienen un macho y una hembra y esto pega todo con todo. Miren, esta que es la punta roja, va a pegarse contra ella misma. Miren, ahí. Si ven que este no es un macho y ese no es una hembra, no, eso no es como no es como un velcro. Pega todo con todo. Y eso es buenísimo porque puede soportar la presión que queremos ponerle. Entonces, esa es la otra situación. El otro principio del torniquete es el grosor. Cuando intentaron ver en los estudios en dónde estaban el problema de los torniquetes, se dieron cuenta que cuando el torniquete es muy delgado, rompe la piel. Y puede ser tan delgado y apretarse con tanta fuerza que puede romper. Y aquí hago un alto en el camino. Hay personas que están vendiendo torniquetes que son muy delgados. No los compren porque, como les digo, pueden dañar al ser humano. No cumplen con la función del torniquete. Son deleterios para los pacientes. Entonces, y he visto por ahí que los están comercializando en Colombia, alguien de Cali. No falta que me esté escuchando, pero no se preocupe, puede cambiar de torniquetes. Lo otro que hace que esto funcione es esto, que es una barra. A esta barra le vamos a decir barra del torno. La barra del torno gira sobre un molinete. El molinete no es otra cosa más que un pedazo de tela que cuando yo lo giro se enrosca entre sí. Y esto es lo que genera el principio del torniquete. Entonces el principio del torniquete es una barra de torno que gira sobre un molinete y genera la presión en toda la circunferencia de la extremidad donde se encuentra. Lo siguiente que necesitamos simular, imitar o, como yo dije ahorita, improvisar, es que todos los torniquetes tienen una barra en donde se tiene que poner el tiempo, la hora. Esto va a ser muy importante para el médico cirujano o para el profesional de la salud que llegue a atender a ese paciente. Yo estoy hablando del nivel básico. En el nivel avanzado enseñamos más cosas del torniquete. Lo básico que tiene que saber una persona para utilizar un torniquete es que se pone y no se retira. No se retira. Cuando uno tiene un nivel más avanzado en el conocimiento,
uno puede evaluar a qué pacientes sí y a qué pacientes no retirar el torniquete, en qué condiciones y bajo qué parámetros y otras cosas. Entonces, por el momento, y para el personal que ustedes enseñen, yo quiero que ustedes enseñen esto a personal civil, quiero que lo enseñen en colegios, quiero que lo enseñen en universidades, quiero que lo enseñen en sus sitios en donde ustedes, en los organismos de socorro donde ustedes trabajan, porque esto es importante que lo sepamos. Entonces, cuando usted abre el torniquete, del empaque sale así, así como ustedes lo ven, así tal cual. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente va a ser soltar el torniquete, lo voy a soltar hasta el punto donde hay una villa, porque la villa me permite hacerlo más grande o más pequeño, y me lo voy a poner. Esto se enseña en el curso, ¿saben por qué? Porque en los Estados Unidos tienen mucho problema con los tiradores activos, y los tiradores activos, uno puede prevenir las muertes de las personas por heridas por arma de fuego. Entonces, lo que hice fue que lo abrí, metí el brazo y luego pegué la cinta de sujeción. Recuerden que no es un velcro, se llama cinta de sujeción. Cuando yo lo puse, cuando hice este movimiento acá, yo ya apreté con fuerza, con mucha fuerza hacia abajo, mucha fuerza hacia abajo, mucha fuerza. Ya cuando me lo puse, ya cuando ustedes lo ven acá, ya tiene mucha presión, ahí ya tiene mucha presión. Entonces, lo que voy a hacer es girarlo. Como a mí esto me duele y esto duele muchísimo, entonces realmente no le voy a dar todas las vueltas suficientes, le voy a dar solamente esta vuelta. Se me olvidó hacer otra cosa. Antes de empezar a dar vueltas con la barra del torno, entonces tengo que abrir acá la villa. Esto tiene, espérenme a ver, ahí ya se ve mejor. Ahí se ve mejor. Entonces, esto tiene unos ganchos en donde va a empatar la barra del torno, en esa villa. Entonces, yo giro y la meto. Listo. ¿Para qué? Pues para que no se devuelva. Cuando hago eso, sello, qué pena. Termino de pasar toda la cinta de sujeción. Termino de pasar toda la cinta de sujeción acá. Dentro de la villa, paso la cinta del tiempo, está en inglés, pongo la hora, en este momento son las 19:55, la escribo y listo. Y ya no retiro hasta que se lo entregue a un profesional, a alguien que venga con unos conocimientos más avanzados. Si usted no sabe qué hacer con esto, déjeselo. ¿Cuánto se lo puede dejar? Déjeselo un mes, una semana, un año, lo que quiera, pero no se lo abra si usted es personal básico. Si usted es personal avanzado, va a tener unas consideraciones que se enseñan en cursos más avanzados o inclusive se enseñan en la carrera, que como yo les digo es tecnología en atención hospitalaria. Nosotros enseñamos unas medidas del torniquete, cómo retirar, enseñamos lo que se llama transición de torniquete. Pero eso no da para hablarse en un curso y eso no da como para hablarse en este espacio. ¿Y saben por qué no? Porque las personas lo malinterpretan. Y las personas del nivel básico siempre quieren hacer cosas del nivel más avanzado. Entonces realmente es imprudente hablar de eso en este entorno. Solamente quiero que sepan que existe. Ahora, ya lo utilizamos, ya vieron cómo lo utilicé, y ahora vamos a improvisar. Para improvisarlo van a necesitar algo que sea fijo, o sea, no es una venda elástica, esto es un vendaje triangular. Es un vendaje triangular. El vendaje triangular lo doblé para que quedara de un grosor que, como yo les dije, o no sé si lo mencioné, pero lo aclaro, este grosor está entre 3 y 5 centímetros. Muy delgado, lesiona la piel, muy grueso, no detiene los sangrados. Y ahora, para lograr que llegue a toda la circunferencia del brazo, entonces, primero tengo que pasarlo hacia abajo, de arriba hacia abajo. Ahí creo que ustedes lo están viendo. Los que no lo ven, utilicen la imaginación. Y ahora, para lograr toda la circunferencia, entonces lo voy a volver hacia arriba. Aquí. Lo voy a sostener con esta mano. Lo mismo con la otra punta. Entonces ya di toda la vuelta. O sea, ya cumplí con una parte del principio del torniquete. Me estoy ayudando con los dientes porque esto lo voy a hacer solo. Y debería ser posible hacerlo solo. Entonces, en este punto, lo que tengo que hacer es mucha fuerza, mucha presión, porque es como lo que hacía ya con la cinta de sujeción cuando recién ponía el torniquete. Entonces, voy a jalar con mis dientes y con mi mano. Mucha presión, mucha presión, listo. Ahora voy a hacer un nudo, pero el nudo tiene que quedar encima de este para que no queden dos tiras volando. Entonces, observen lo que voy a hacer. A ver. Listo. Hice un nudo, aquí está. Y es un nudo normal, es un nudo, no sé, tal vez algunos bomberos le llaman cote, es un nudo de cordón. Y sobre ese voy a utilizar una barra de torno. Esta barra de torno que yo elegí, la elegí porque se nota a distancia y básicamente podría ser un esfero, podría ser un marcador, podría ser
un pedazo de varilla, podría ser lo que ustedes tengan a la mano. Igual este pedazo de tela podría ser un pedazo de tela del pantalón, podría ser una camisa, podría ser lo que ustedes quieran que sea. Inclusive si tiene un vendaje triangular no está mal. Lo pongo sobre el nudo y le hago un nudo encima. Y le hago un nudo encima. Entonces, le hago el mismo nudo que utilicé ahorita. O sea, es un nudo ciego, es un nudo, un cote, es un nudo como ustedes le quieran llamar. Entonces, aquí le hice el nudo y aprieto el nudo. Si usted ve que este nudo se le puede ceder, entonces hágale otro nudo encima. Ojalá hayan cortado lo suficiente de tela como para que les sobre 2 tiras larguitas, para que al final nos ayuden a amarrar y que no se devuelva esto, porque acuérdense que nosotros no tenemos hebilla. Entonces yo lo voy a girar, que ahora sí ya estoy cumpliendo con el principio del torniquete. Cuando ustedes hagan esto van a sentir la presión, o sea, esto hace fuerza que da miedo. Y hace tanta fuerza que yo les voy a decir cuándo dejo de sentir los pulsos. Bueno, no voy a alcanzar a hacerlo porque sí necesito otra mano. Pero miren, la presión que esto genera es una presión bastante fuerte. La gente me pregunta cuántas vueltas debo dar. La respuesta a esta pregunta es las vueltas que sean necesarias para detener el sangrado. O sea que eso podrían ser 2, como podrían ser 3. Miren la fuerza que me toca hacer, miren, mucha fuerza, mucha fuerza. Al punto en donde yo ya he logrado conseguir lo que yo quiero, entonces amarro con las 2 puntas que me sobraron. Ahí sí necesito a alguien que me ayude y pongo la hora. Y de esa forma estoy cumpliendo con el principio del torniquete. Y si ustedes tienen preguntas, yo se las soluciono. Hasta aquí. Pregúntenme. Germán, ¿quieren a Gabriel otra vez? Sí, claro. Gracias. Buenas. Gabriel me habló noches. primero. Listo. Gracias, Germán. ¿Cuántas horas con ese torniquete improvisado? Obviamente depende de muchas situaciones, pero un promedio acorde a todo lo que has leído e investigado. Sí. ¿Cuánto puede Los estudios fueron realizados hasta 150 minutos sin ningún daño. Nadie de los 15.000 pacientes que entraron en esos estudios tuvo ninguna lesión asociada a la postura del torniquete. En 15.000 pacientes, 150 minutos, que son 2 horas y media. Pero quiero decirles que en salas de cirugía se utilizan torniquetes, pero diferentes a estos. Ustedes vieron, los torniquetes que se usan en salas de cirugía son neumáticos, o sea, es muy parecido a lo que tú ves a un tensiómetro. Es muy parecido a un tensiómetro. Tú lo inflas, él cierra la circulación. Si tú haces ese ejercicio con un tensiómetro, vas a darte cuenta que eso hace un tensiómetro igual. Un tensiómetro de 30.000 pesos, o sea, ni siquiera estoy hablando de un tensiómetro caro. Y ellos han utilizado torniquetes históricamente, muchos años, más de 100 años utilizando torniquetes neumáticos por tiempos más prolongados a 3 horas. Entonces, vemos que los torniquetes funcionan, son seguros. El margen que conocemos de seguridad está entre los 120 y 150 minutos. Pero eso no debe causar confusión de lo que yo acabo de decir. Yo lo que acabo de decir es póngaselo y déjeselo. Eso es lo que yo acabo de decir. Cuando tú hablas de 150 minutos, las personas pueden pensar que a los 150 minutos tengo que abrirlo. No. Una vez que se pone, no se retira. Eso es para el nivel básico. El nivel avanzado, intermedio y avanzado aprenderá otras cosas, pero hay que escoger a los pacientes. Yo les voy a hablar de otra... mentiras, tenemos otra pregunta. Siguiente pregunta. Antes de que pasemos al vendaje israelí. Eso no. Ese precisamente le iba a comentar que hiciera la intervención. Bien. Gracias, ¿Más preguntas hasta ahí o pasamos al vendaje israelí? Bueno, de pronto, ahí sigo como un monitoreo de sensibilidad y perfusión del paciente. Hermano, eso ya está más avanzado ahí. Bueno, entonces ponle cuidado. Si tú alcanzaste a notar, nosotros hicimos una secuencia para llegar al torniquete, que fue buscar el sangrado, identificar si el sangrado realmente comprometía la vida del paciente, hacer presión directa o empaquetamiento. Si esta fracasó, ahí sí pasar al torniquete. Eso lo que quiere decir en terminología común es que realmente si el paciente le pusimos un torniquete es porque realmente el paciente tiene algo que amenaza su vida y que no se puede detener de otra forma. Entonces las personas van a querer evaluar la temperatura, la perfusión, y esto se va a ver comprometido.
O sea, al paciente se le va a poner la pierna fría, se le va a dormir, se le va a poner la piel moteada, o sea, todas esas cosas van a pasar y son inherentes a la postura del torniquete. Pero eso no nos debe hacer pensar que tenemos que retirar el torniquete, no. Eso lo que nos tiene que hacer pensar es a que tenemos que profundizar en el conocimiento, por eso los invito a estudiar atención prehospitalaria, los invito a entrar a cursos como PHTLS o inclusive el de primeros auxilios en lugares remotos para aprender otras cosas que podemos llegar a hacer para que el torniquete no dure tanto tiempo si vamos a trabajar en lugares muy lejanos a la ciudad. Pero si usted trabaja en la ciudad y tal vez todos sus pacientes estén a menos de 150 minutos de un hospital, mi hermano, con este conocimiento usted ya va ganado. Está muy bien. Voy a pasar al vendaje israelí. Gracias, Germán. Perdón, qué pena. Sí. Hay algunas, bueno, la mayoría de personas quedan inconscientes después de un accidente, ¿cierto? Usted le coloca el torniquete y esa persona, pues, le duele tanto que se lo quiere quitar. ¿Qué pasaría? O sea, Bien. es capaz de quitárselo. Yo les voy a contar una cosa. En los Estados Unidos se maneja mucho la analgesia acompañada del uso del torniquete. Pero nuestras ambulancias, la mayor parte de ambulancias que hay en Colombia son básicas y todas, como acabamos de decir, todas tienen torniquete. Entonces, la analgesia que nosotros manejamos es darle conciencia al paciente, o sea, explicarle al paciente de la importancia de lo que estamos haciendo, de la intervención que estamos haciendo. Esa es la única forma que uno tiene para que el paciente pueda contener esas emociones que generan. Y lo que tú dices tienes toda la razón. El paciente se despierte por el dolor y se intente quitar el torniquete, va a ser una situación difícil de manejar y la única forma que tenemos es explicarle la importancia. Cada eritrocito cuenta. Y les voy a decir una cosa que he visto en dos pacientes. Ambos casos se murieron. Pero cuando yo empecé a hacer el soporte vital, que es de lo que estamos hablando, ambos pacientes tenían una particularidad y es que se habían exsanguinado, pero ambos se habían exsanguinado por traumas en el abdomen. Entonces yo realicé una presión directa. En uno de los casos puse a un bombero que hiciera la presión directa. Cuando yo inicio el manejo con líquidos, el paciente hace algo que pareciera ser mágico, o sea, una vaina, eso es brujería, diría mi mamá. Y es que el paciente pasa de la inconsciencia a despertarse así, ¡oh! Y se despierta. Y yo intento tranquilizarlo porque se despierta muy bruscamente. Entonces yo le intento explicar y le digo, tranquilo señor, está en una ambulancia, vamos rumbo al hospital, no sé qué. Entonces el paciente dice dos, tres cosas, vuelve a entrar en inconsciencia y ese paciente fallece en salas de cirugía. Igual el segundo caso, un caso muy parecido. Entonces, eso lo que quiere decir es que cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando estamos haciendo el soporte vital, el paciente recupera perfusión, la perfusión llega al cerebro y el cerebro a su vez despierta de la inconsciencia. Entonces, yo lo he visto y es posible que ustedes lo vivan en algunos de sus pacientes y hagan lo mismo que yo hice. Entonces, díganle, tranquilo señor, estamos trabajando, estamos ayudándolo, porque claro, el paciente se despierta después, lo último que recuerda tal vez es que iba manejando su moto, entonces despertarse en una ambulancia, eso es una vaina, ¿qué pasó? Y lo catastrófico en esos dos casos es que es que puede ser usted el que esté escuchando las últimas palabras que esa persona diga antes de morir. Hemos sido llamados por nuestra vocación a ver en primera fila el milagro de un nacimiento, el milagro de la vida, pero también tenemos que presenciar lamentablemente situaciones difíciles. Para todas estas condiciones, lo que tenemos que hacer, guiados por esta vocación, es ser responsables y profundizar en el conocimiento. Lo que yo quiero es eso. Les estoy mostrando por encima como asomándoles el torniquete, les estoy asomando parte del conocimiento, pero el llamado aquí de fondo es que ustedes profundicen, que vayan más allá, que pongan horas de su tiempo y mucho empeño en aprender y ser grandes para poder precisamente dar ese soporte vital que necesitan las personas. Voy a pasar a este que es el vendaje israelí solamente para decirles una cosa. Los israelitas son muy inteligentes, son tan inteligentes que hace unos 70 años ganaron una guerra que se les declaró que todos los países vecinos, que son más o menos unos 6 países, le declaran la guerra a Israel. Israel en una semana los bombardea a todos les acaba los aeropuertos y Israel gana esa guerra.
Esta gente es tan inteligente que se inventó esto, que es un vendaje que se llama, tiene su nombre, vendaje israelí. El vendaje israelí funciona por dos cosas, y la primera es que tiene una compresa aquí. La compresa va directamente en el sitio de la lesión, o sea que esto es diferente a un torniquete, esto no es un torniquete, esto va en el sitio de la lesión. Entonces, esa parte sí me toca ponerme bien. A ver si alcanzo a mostrar una extremidad acá. Listo. Entonces, va ejerciendo la presión directa en el sitio, en la fuente del sangrado. Y luego empieza a girar. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que hemos enseñado por muchos años en los organismos de socorro que un vendaje elástico no debería ser la función de un torniquete. Y ahora yo voy en contravía, yo les estoy diciendo, utilicen un vendaje elástico para hacer un torniquete. ¿Y cómo? Primero una compresa, presión directa y jalen duro hacia abajo. Cuando lleguen acá arriba, jalen duro hacia arriba, muy, muy duro. Y luego jalen hacia abajo. Omitan esta villa es por algo que ya les voy a comentar al final, pero usted puede hacer esto con un vendaje elástico normal. Jale duro hacia abajo, y luego jale hacia el lado, y luego jale hacia arriba, con mucha, mucha fuerza, con tanta fuerza como para lograr el efecto torniquete. Entonces, ¿cómo este vendaje elástico logra mayor fuerza? Porque cuando pasa por la villa, él puede devolverse. Miren lo que está haciendo. Y cuando se vuelve, yo jalo duro hacia abajo y luego le termino de dar las vueltas. Este vendaje elástico realmente es muy largo, miren, o sea, si ustedes lo miden en metros, esto podría medir unos 3 metros. Y yo entiendo que en las ambulancias y tal vez en sus sitios, tal vez no tengan ustedes herramientas así tan buenas como esta. Entonces, utilicen 2 vendajes elásticos, utilicen 3 vendajes elásticos. Pero si usted no tiene un torniquete y necesita hacerlo, tal vez usted llega a un incidente con múltiples víctimas y muchos de ellos tienen sangrados que sean exsanguinantes, entonces usted va a necesitar este conocimiento. Usted va a necesitar saber que alguien ya estudió el vendaje israelí y ya sabe que funciona. Entonces, claro, funciona bajo este principio de la villa, pero usted puede intentarlo hacer con mucha fuerza. Dime. Sí, claro, escucho preguntas. ¿Por qué este vendaje regresa la orientación? Digamos, va a un lado y después él regresa con esa villa. Digamos, ¿qué razón de ser sería esa configuración? Genera más presión. Cuando yo empecé a devolverlo, uno siente en la extremidad, uno siente como cuando lo devuelve, genera mayor presión. Eso uno cómo lo puede hacer. Uno pone un vendaje en un sentido y luego el otro vendaje en el otro sentido, en el sentido contrario. Pero lo que prima aquí es fuerza, es mucha la fuerza que se hace realmente. Y eso es algo que, digamos que en los cursos de primeros auxilios veníamos enseñando contrario, veníamos enseñando, si usted va a poner un vendaje elástico, no puede hacer un efecto torniquete, porque pensábamos que el torniquete era el demonio. Y bueno, hoy en día podemos decir que es contrario, podemos decir que estábamos en contravía. Listo, estamos llegando entonces a la hora. Bueno, traje también personalmente para mostrarles. Germán, Claro. acá en el chat tenemos 2 preguntas. Te leo. Sí, pregunten. Jonathan Rivera. Si tenemos un paciente en un lugar remoto, más de 3 horas a la llegada a un centro hospitalario, ¿cuál sería el manejo ideal para el manejo del sangrado? Haga la secuencia que acabamos de analizar. Si termina usted en torniquete, no se preocupe por las 3 horas. Déjeselo y entréguelo en el sitio. Lo que sí tiene que quedar claro es la hora en la cual se puso el torniquete. Porque basado en eso, los médicos y las personas que atienden a ese paciente van a tomar las decisiones. Si realmente trabajas en sitios, en lugares remotos, te recomiendo que hagas el curso de primeros auxilios en lugares remotos. Allí también se enseña a hacer transición del torniquete, o PHTLS enseña a hacer transición del torniquete aquí en donde dice shock, en el capítulo de shock, al final del capítulo de shock enseña, pero como les digo, hay que seleccionar al paciente y es irresponsable de mi parte que yo se los enseñe en este momento. No se los voy a enseñar, a pesar de que me pregunten 2 y 3 veces. Es irresponsable si yo estuviera absolutamente seguro que esto que estamos enseñando está en un marco de un curso formal como algunos que he dicho, o de una carrera formal, que inclusive la carrera da competencias para hacer esto, entonces sí sería más responsable, pero no me comprometo con ustedes en enseñarles más allá de esto que es básico, de esto que ya sé que funciona y de esto que ya sé que no se puede malinterpretar con facilidad.
Listo, Germán, muchas gracias. Y solo era esa pregunta. Aquí hay otra pregunta, pero creo que ¿Es la misma? no, acá también hay otra que tiene que ver también con el tiempo desde el evento hasta el centro asistencial, pero pues creo que se respondió con la anterior respuesta. Aquí en el chat no hay más 150, preguntas, muchachos. 150 minutos, si lo puede tener en menos de 150 minutos, excelente para el paciente, pero si usted se pasa más de esos 150 minutos y usted es del nivel básico y hasta ahí llegan sus conocimientos, tranquilo, lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer. O sea, realmente si el paciente llegó hasta el torniquete es porque tenía algo tan grave que amenazaba la vida. Entonces no se preocupe. Claro, yo entiendo que esto causa mucha dificultad, ¿saben por qué? Como yo les digo, cuando enseñamos cursos de primeros auxilios, enseñamos que el torniquete era el demonio, que era malísimo, que podría terminar en rabdomiolisis y en una cantidad de eventos. Y sí, claro, sí lo hace. Pero hoy en día sabemos que es más beneficioso que lo que enseñamos que era malo para el paciente. Listo, Germán, aquí en el chat no hay más dudas, muchachos. Si tienen alguna pregunta, una intervención, Bien. entonces activen el micrófono y Ya vamos se a la hace cerrar. saber al expositor. Sí. Ya casi estamos haciendo el cierre. Sí, claro. Qué pena, disculpa, Gabriel, nuevamente. Cuando hacemos el empaquetamiento, y me disculpas que me devuelva un poquito, Sí. ¿con hemostática o puedo utilizar una gasa convencional ajustada a esto? Ay, qué bueno. Me hiciste caer en cuenta de un error que yo mencioné. Bueno, entonces, el empaquetamiento es algo que se tiene que hacer con un objeto estéril. Entonces, no se recomienda realizarlo con ropa. O sea, la ropa está muy bien para hacer la presión directa, que fue el video que ustedes vieron. Pero cuando vas a hacer empaquetamiento, se necesita tener un elemento estéril, que generalmente son gasas, lo que tenemos en los botiquines de primeros auxilios. Se le enseña al personal civil, al personal eh, de la calle, al personal normal, se le enseña porque igual hay botiquines de primeros auxilios en muchos lugares, entonces ellos tienen que saber qué piden y tienen que introducirlo con sus dedos hasta lograr que quede completamente relleno la herida. Recuerde que esto solamente se hace en las extremidades. Cuando termina de hacerlo, hace presión encima, la compresión, o sea, compresión como compresiones torácicas. Entonces, eso es lo que tienen que realizar. Yo creo que cerré algo. Aquí está. ¿Listo? Entonces, Germán, sí. necesariamente debe ser bueno, ya sabemos que son con un elemento estéril, pero digamos que no importa el número de elementos que hayan introducido en ese lugar. Bueno, imagínate que yo entiendo tal vez porque tu pregunta es porque en salas de cirugía se hace contados de compresas. Y mira, esa pregunta no me la habían hecho. Estoy intentando, yo pensaría que si el paciente necesita el empaquetamiento, se le puede introducir, es que las gasas que nosotros tenemos son unas gasas muy pequeñas y muy Son muy delgadas, las pequeñas. que sí, entonces eso, una herida se podría llevar 2 y hasta 3 de esas gasas. Entonces, yo pienso que deberíamos documentar la cantidad de las que utilizamos para empaquetar, pero la pregunta es, Para extracción. ¿cuántas? La pregunta era cuántas, o la pregunta es si puedo meter más de una, ¿verdad? Eso, sí se pueden introducir más. Pero Sí, con el dato que usted me acaba de decir es muy importante. Es tener en cuenta cuántas introdujo para también hacer esa entrega para que ellos evidencien y tengan el dato de cuántos bien, elementos de textiles están dentro de la herida. exactamente, sí, necesariamente. Em, la gente también me suele preguntar, bueno, ¿y qué pasa si tiene coagulopatía, si tiene diabetes, si tiene, bueno, alguna enfermedad y una discrasia sanguínea? Entonces, no se preocupen, precisamente este curso está diseñado para eso, porque yo empecé mencionando que la mayor parte de los sangrados los vamos a contener con presión directa, la mayor parte, pero es precisamente para las personas que tienen enfermedades como discrasias sanguíneas que no se va a detener y usted no se puede poner a poner una compresa y otra compresa y otra compresa y otra compresa. ¿Qué tal esa persona tenga una enfermedad una coagulopatía? Entonces usted no se puede poner a meterle 1000 compresas, va a morir. Entonces usted le pone una y precisamente para ese grupo de pacientes se benefician de que usted aprenda a escalonar y escalone y dése cuenta que eso fracasó y dése cuenta que si lo puede empaquetar, empaquételo y si no, pues pase al torniquete. Eso es otra cosa.
Bueno, como les dije, esto fue un llamado a profundizar en el conocimiento. Yo agradezco mucho la invitación que me han realizado. Pienso que el conocimiento no es algo que sea propio, sino que es algo que tenemos que compartir. Por eso también los invité a que pudieran ustedes llevar esto, a este conocimiento a los lugares donde ustedes trabajan, lo cual me parece excelente. Les recomiendo que me sigan en mis redes sociales porque tengo muchas cosas para compartir. Esa presentación que ustedes vieron está completa con el nombre Más que Manos en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar si me buscan con el numeral TAPH, que es algo que les voy a buscar acá. Entonces escriben en YouTube numeral TAPH y entran al canal, y en el canal de YouTube van a encontrar completo la conferencia. Es una conferencia que realicé para la Escuela Peruana de Paramédicos, los cuales los conocí en un curso de AMLS en Lima, y está la conferencia completa. Aparte de esa conferencia, también tengo otras montadas que he tenido la oportunidad de dar en cursos como EMS World Quito y EMS World en Querétaro. Entonces, realmente hay mucha información que estoy seguro que les va a ser de utilidad. Y de esa forma doy por terminado lo que quería enseñarles, habiendo dejado claro lo de la contención de los sangrados y que dar soporte vital es diferente a inmovilizar. Ya con eso yo quedo contento. Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente el tema, muy claro. Muchachos, si quedan otras duditas, aprovechen estos últimos minuticos para dar por terminada la reunión. Y amarren al perro, por favor. Germán, nada, pues darte las gracias, Gabriel, otra vez por compartir el conocimiento y todo lo que has estudiado y avanzado en esto. Y por último, y me disculpas ahí, ya el vendaje compresivo ya está abolido, ya no se utiliza, porque hablaste del empaquetamiento y pasar al torniquete. Cuando ustedes necesiten hacer el torniquete, intenten improvisarlo con esto. Si usted no tiene esto, pero tiene un vendaje elástico, puede hacer un vendaje compresivo para intentar hacer el efecto torniquete. Pero las características que tiene que obedecer son las características que yo mencioné acá. Yo dije, primera característica, tiene que tener una compresa. Segunda característica, tiene que hacerse sobre el sitio la fuente del sangrado. Tercera característica, tiene que girar en un sentido y luego devolverse en el otro sentido utilizando ojalá más de un vendaje elástico. Y lo vas a hacer de esa forma. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por excelente ponencia. Muchas gracias ahí por el espacio. Sabemos que usted tiene pues su familia, que tiene cantidad de cosas. Muchas gracias por sacarnos el espacio y compartir su conocimiento. Es con muchísimo gusto. Me dijeron que esto lo enfocara a personas que están en organismos de socorro. Entonces yo pienso que por eso es lo que yo quería dejar claro. Las personas que trabajamos o que pertenecemos a organismos de socorro tenemos que ser capaces de aprender a hacer estas dos cosas, a diferenciar que inmovilizar es muy diferente a dar soporte vital y a contener sangrados. Con eso estoy seguro que van a ayudar a muchas personas. Muchas gracias. Así es, finalmente yo quería hacer un comentario ahí con el permiso del instructor y de nuestro instructor Einstein. Estos escenarios también se nos pueden presentar en los ámbitos laborales. Pues ahí junto con la opinión de Einstein, Gabriel y de todos los compañeros, vemos que algunos colegas ya también en materia de salud y seguridad del trabajo. Sabemos muy bien que a veces la competencia de nuestras empresas o de nuestros personales de prevención, preparación, respuesta a emergencias, les exige una actualización permanente frente a este tema. También es una oportunidad para reforzar y fortalecer en esos grupos de prevención la competencia, porque a veces, me corriges monito si de pronto nos equivocamos, permitimos que se nos quedemos en un nivel básico, medio, ¿cierto? Y a veces puede haber escenarios que nos obliguen a una respuesta un poco más técnica. Muchas gracias al señor técnico Germán, excelente ponencia y
y la oportunidad de aprender un poco más. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Mauricio Manrique, no es que le haya cambiado la voz a Andrea. No me acompañe. Sí, parece. Es el nombre de fin de semana. El del fin de semana. Muchísimas gracias por esta ponencia, realmente muy importante en los eslabones de cadena de supervivencia a nivel prehospitalario. Creo que le dimos la importancia en la parte de preservar la vida cuando, como dices, cada eritrocito cuenta, cuando damos la importancia de eso. Y muy importante también, Germán, como iniciaste la exposición, que la reanimación en trauma, muchas personas, incluidas cuando inicié este proceso de carrera de medicina, reanimábamos igual parte de colapso del paciente y reanimábamos igual el paciente de trauma. Muy bien atender e identificar que el paciente politraumatizado no se reanima igual, que siempre hay que buscar cuál es la causa del proceso del paciente en parada cardíaca en trauma, porque en muchas ocasiones si nosotros iniciamos un proceso de reanimación en este paciente, pues vamos a exacerbar la causa de pronto que lo lleva a este colapso. Por ejemplo, un taponamiento cardíaco, si le damos masajes, pues vamos a aumentar el taponamiento, o un neumotórax a tensión que se va a aumentar. Muchísimas gracias por el aporte, Germán, y bueno, estaríamos allí en contacto. Claramente los pacientes que tienen neumotórax a tensión son un buen ejemplo que no se benefician de que yo le haga compresiones. O sea, yo puedo hacer las compresiones de calidad, puedo reducir los tiempos en los que no le hago compresiones, puedo hacer muchas cosas que se enseñan en BLS y ACLS y eso no ser beneficioso para el paciente. Entonces, sí, he identificado que tenemos una falencia en eso y nos puede costar muchos años. O sea, quiero que enseñen esto a muchas personas. Y bueno, finalmente el curso de PHTLS lo enseña. Lo que pasa es que, digamos que se tuvo que unir varios eslabones para lograr concretarlo en una propuesta como la que ustedes acabaron de ver. Les recomiendo que la vean completa, la presentación ahí en mi canal de YouTube. Perfecto. Germán, muchísimas gracias nuevamente por su espacio, por su dedicación, por compartir todos estos conocimientos con nosotros, nos aportan muchísimo. A todas las personas que asistieron a la actividad, muchísimas gracias nuevamente por sacar de su espacio, siempre lo he dicho, están sacrificando de su tiempo, están sacrificando de su vida personal, están sacrificando de muchísimas cosas con el único objetivo es de mejorar sus capacidades, ¿no es cierto? Y que en últimas esto redunda en beneficio, esto redunda en pro de la comunidad. Todos de una u otra manera, ya sea de carácter voluntario, de carácter altruista o porque trabajan en el área, están sacrificando muchísimas cosas. El solo hecho de estar acá y dedicar tiempo a esto. Nuevamente, Germán, muchísimas gracias. Le agradecemos enormemente en nombre del equipo, en nombre de todos los presentes. Y nada, estaremos en contacto para que nos puedas apoyar en una próxima actividad. Muchísimas gracias, Germán, nuevamente. Me retiro, Dios les bendiga, cuídense mucho, me voy a ir a comer. Chao, chao. Chao. Amén, gracias.